El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Evangelio de este quinto domingo de la Pascua está tomado del Evangelio de San Juan, en el relato de la Última Cena, capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Breve, el Evangelio de hoy, cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo. En aquel momento cuando Judas, ya decidido a traicionar al Señor, a venderlo, dispuesto a consumar esa traición, versículos anteriores vemos que recibe el bocado, entra en él Satanás y Judas, ¿no?, se retira, haz lo que tengas que hacer, le dice el Señor, y se retira. El evangelista dice, era de noche. Literalmente era de noche, también especialmente en el corazón de Judas. Había llegado la hora de las tinieblas. Pero a partir de ese momento el Señor comienza a hablarles a sus apóstoles con mucha claridad, con mucha ternura, ¿no? La segunda parte del Evangelio de hoy hace referencia, ¿no? Les dice, hijitos, niños pequeños, hijitos míos. El Señor se estaba despidiendo. Todavía estaré un poco con ustedes, me voy a ir. Pero en primer lugar dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué es eso de ser glorificado? Glorificar es dar gloria. En lenguaje bíblico significa dar a conocer a alguien, hacerlo visible en todo el esplendor de su verdadera realidad, hacer conocer a alguien en toda su totalidad, que se manifiesta esa persona quién es. Y dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Hace referencia a la pasión. Comienza la pasión. El Señor instituye la Eucaristía. El Señor se rebaja lavándole los pies a sus discípulos y comienza su pasión, ¿no? La traición de Judas. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. La pasión es gloria de Cristo. La pasión y la cruz.
Recuerden aquel texto cuando dice el Señor: cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Será puesto en alto para que todos lo miren, como antiguamente los israelitas a la serpiente levantada en el desierto, ¿no? Se ha levantado entre el cielo y la tierra para darse a conocer. ¿Dar a conocer qué cosa? El amor de Dios, su amor infinito. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida, había dicho Jesús. El Señor está dando la vida por la salvación nuestra, por la salvación de todos. Comienza así su pasión, se dirige a la cruz, a la gloria de la cruz. Y Dios ha sido glorificado en Él. Cristo muestra no solo su amor, derramando la sangre por nosotros, sino muestra también el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga la vida eterna. La cruz, la pasión dolorosa de Cristo, su muerte en la cruz, no es una derrota, es una victoria, es una gloria. Ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en Él. Y continúa el Evangelio diciendo que, hablando en futuro, si Dios ha sido glorificado en Él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. No solo habla en presente, ha sido glorificado, sino que Dios lo glorificará. Ahora sí, y propiamente, hace referencia a la resurrección. Dios lo glorificará resucitándolo de entre los muertos. Ya la pasión, ya la cruz es una gloria, pero sobre todo, y después de haber vencido la muerte, el Señor se levanta victorioso en la Pascua como gloria. Allí sí queda en evidencia quién es Jesús. El Hijo de Dios hecho hombre, que ha vencido la muerte, ha llevado adelante la obra del Padre, le ha encomendado la salvación de los hombres, derramando la sangre, aparece victorioso, glorioso. Dios lo glorificará, quedará glorificado para siempre. Lo vemos después, dentro de poquito celebraremos la ascensión, la gloria de la ascensión, ¿no? Que sube a lo más alto de los cielos, sentándose a la derecha del Padre, como gloria, como Rey del universo. La segunda, algo que no me quería olvidar, también junto a Cristo, cabeza, está el cuerpo místico. Junto a la gloria de la cabeza está la gloria del cuerpo. La Iglesia también será glorificada. La Iglesia será glorificada. Vemos en particular en la segunda lectura de hoy del Apocalipsis, cuando habla de la Jerusalén celeste del cielo, que viene del cielo, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Esta es la morada de Dios, se escucha una voz del cielo, esta es la morada de Dios con los hombres. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni duelo, ni penas, ni llanto. Lo antiguo ha pasado, haré nueva todas las cosas. Así como Cristo fue glorificado, en particular con su resurrección, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, será glorificada, será transformada. Pero antes debe pasar, siguiendo a su Maestro, por la gloria, aunque nos cueste comprender eso, la gloria de la cruz. Así como para el Señor la crucifixión, el dolor, fue glorificación, también la Iglesia es glorificada en la pasión. Estamos viviendo tiempos de pasión. No se ve mucha gloria humana, al menos en la Iglesia. Todo lo contrario, cada día está como humillada cada vez más, sometida a los poderes del mundo. Parece que vencen las tinieblas.
como en la época de Cristo, como cuando el Señor empezaba la pasión. La iglesia, fiel a su Maestro, sigue los pasos de Cristo. Y será glorificada. Es glorificada en la pasión aquellos que intentamos al menos permanecer fieles con la iglesia junto a la cruz. Muchos se escandalizan y se van de la iglesia. A veces con razón, entre comillas, viendo escándalos, humillaciones, como en la época de Cristo, cuando abandonaron al Señor, cuando el Señor hablaba claramente, por ejemplo, de la Eucaristía. Abandonaron muchos cuando se acercaba la pasión y cuando ya tenía curso la pasión, muchos abandonaron al Señor, incluyendo los apóstoles. Pues así es la iglesia, la gloria de la iglesia en la pasión, que precede al triunfo definitivo, a la glorificación junto con Cristo en el cielo, como hace referencia, repito, esa segunda lectura de hoy, del Apocalipsis, mirando al final, cuando esa esposa, cuando ese cuerpo místico será revestido de la gloria de la inmortalidad, aparecerá en todo su esplendor. Pero antes hay que pasar por muchas tribulaciones. Lo dice la primera lectura de hoy. Allí el apóstol San Pablo con Bernabé recorriendo algunos pueblos, en particular Antioquía, diciéndole a los fieles: hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Cada uno de nosotros, para entrar en la gloria de Dios, tenemos que pasar por tribulaciones, siguiendo a Cristo en la cruz. Cada uno de nosotros y como iglesia, repito, antes de llegar a la gloria del cielo. La segunda parte del Evangelio de hoy, con gran ternura el Señor se refiere a los apóstoles: hijitos míos, niños pequeños, con gran amor, con gran ternura, consolando a sus discípulos que estaban tristes, perplejos. Todavía estaré un poco con ustedes. Queremos seguirte, no van a poder seguirme todavía. Tendrán que vivir muchas cosas. Me voy, pero me voy a prepararles un lugar para llevarlos después conmigo. Todavía me quedaré un tiempo con ustedes. Después me quedaré de otra forma. Ya no van a tener esa presencia visual, ¿no? Podían estar con el Señor, comer con Él. Tendrán que ir acostumbrándose a otra presencia bien real, empezando por la presencia de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto hasta la consumación, hasta cuando yo vuelva, dice el Señor. Y los apóstoles tendrán que acostumbrarse a esa presencia escondida del Señor, que es nuestra presencia, ¿no?, en la Santa Misa. Cristo está presente en la Eucaristía, Cristo está presente en su palabra, pero Cristo está presente, y es lo que dice el Evangelio de hoy, en algo muy particular, que es signo del cristiano. El Señor, al despedirse, dice: les da un mandato. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Como un testamento. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Mandamiento nuevo, importantísimo para el cristiano, que reúne todo lo que tenemos que hacer en esta vida para alcanzar el cielo. El amor a Dios en primer lugar, pero de ese amor a Dios surge el amor mutuo, el amor al prójimo, la caridad fraterna, mandamiento que ya estaba en el Antiguo Testamento, allí en el libro del Levítico, capítulo 19. ¿Y cómo dice el Señor que es nuevo? Si ya estaba
ese mandamiento ya había sido dado por Moisés. Ámense. ¿Dónde está la novedad que trae Cristo? En esa segunda parte, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Hasta ahí ya estaba. Como yo los he amado. Allí está lo nuevo de Cristo, con una capacidad distinta, con un corazón nuevo. Y hasta el extremo, Cristo dio la vida por nosotros. Nos pide ese esfuerzo, ese sacrificio, ser capaz de dar la vida unos por otros, con una fuerza nueva. No es solamente una exigencia mayor, tenemos que esforzarnos mucho más, no es solamente eso, es una capacidad nueva que Dios nos da, un corazón nuevo, y Él se pone como modelo, como yo los he amado, no solo como modelo, sino como fuente de ese amor. Unidos a Cristo, somos capaces de amarnos los unos a los otros. Algo difícil, porque estamos heridos, somos pecadores, nuestra naturaleza humana, así débil, pecadora, se inclina como naturalmente a seleccionar, a rechazar, se inclina al rencor, a la envidia, al odio. Con razón, entre comillas, esta persona me hizo daño, ¿cómo la voy a querer? Esta persona ocupa un lugar que yo quisiera ocupar, ya la crucifico, ¿no? Tenemos que rechazar con toda nuestra alma todo aquello que pueda envenenar eso, que es esencial para el cristiano, el amor fraterno. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Cuando empieza a haber en nosotros rencor, rechazo, distinción, lo que sea, por supuesto, odio y lo que sea, en esa medida dejamos de ser cristianos y ya no somos reconocidos por Dios, porque dice el texto, la última parte del Evangelio de hoy, por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Por ese amor fraterno van a reconocer los demás que son mis discípulos. Hay muchos signos que nos distinguen como cristianos. Algunos signos visibles, ¿no? Llevar un crucifijo, llevar una medalla, un distintivo, cosas buenas, ¿no? Este es cristiano, lleva un crucifijo en el pecho. Hay muchas cosas que nos distinguen, algunas obras que realizamos, pero el Señor dice, haciendo referencia solo al amor, por esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Lo que repetía una y otra vez el apóstol San Juan, ya siendo viejito, el último apóstol que vivía, y le preguntaban, ¿qué consejo nos das? Ámense los unos a los otros. Repetía una y otra vez. ¿Por qué repites eso tanto? Porque es el mandamiento esencial, es el mandamiento que el Señor nos dejó antes de subir al cielo. En eso está todo. Ámense los unos a los otros. Bien lo entendían los primeros cristianos. Los paganos que veían a los cristianos decían, miren cómo se aman. Son cristianos. Esto que parece tan difícil, ellos lo viven. Hay algo ahí importante. Me quiero acercar. Muchas veces ocurre lo contrario. Comunidades religiosas, parroquiales, comunidades cristianas, grupos apostólicos que son antitestimonio. A lo mejor predican, hacen obras apostólicas, algunas muy importantes, muy grandes, pero uno se acerca un poquito y ve división, pelea, envidias, el diablo cosecha allí, divide, y nos dejamos llevar por eso. Y nos justificamos a veces, con razón, pues esta persona tal cosa, tal otra, no hay amor, no hay caridad, ¿no? Eso destruye todo.
el testimonio mayor que tenemos que dar hacia afuera. Miren cómo se aman. No significa ocultar las cosas. Todos tenemos defectos, todos somos pecadores, miserables, pero hay que amar al pecador, hay que ayudarlo, hay que querer el bien del prójimo, no hay que juzgarlo, no hay que condenarlo, hay que tratar de salvarlo. Hay que amar al enemigo, incluso si alguien me hace daño, el Señor, ¿no?, nos ha dado ejemplo y nos ha enseñado el mandamiento del amor. Ojalá que quede grabado en nuestro corazón esa verdad tan esencial. Tenemos que amarnos de verdad, que no es sentimiento. El sentimiento puede estar, no puede estar. Tampoco es debilidad, eso sería defecto del amor en realidad. El amor es una fuerza, ¿no? Una fuerza que une, ¿no?, y una fuerza que se expande como el fuego apostólico, ¿no? Eso es el amor bien vivido. Tenemos que empezar a vivirlo ahí, en el interior, en el fondo de nuestro corazón, que como un fuego purifica, ¿no? Y esa gracia del Espíritu Santo nos hace capaces de amar a todos. Al prójimo. También es una ilusión el amor universal. Sí, amo a todos, eso es fácil. A veces está muy metido esa ilusión. Yo amo a todo el mundo y a todos los seres, pero tienes que empezar a amar al que está al lado tuyo, a tu hermano, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu familia, aquel, en particular aquel que puede ser más difícil, ¿no? Así empieza el amor, ¿no?, al prójimo, al que está próximo a mí. Y entonces puede ser verdad aquel amor universal, ¿no? Querer en realidad la salvación de todos, porque el Señor que ha venido por todos, absolutamente por todos, no quiere que nadie se pierda, que nadie se condene. Si nos condenamos es por falta de amor. Al atardecer de la vida, dirá San Juan de la Cruz, nos examinarán en el amor. Pues está en el Evangelio, ¿no? Cuando el Señor separa los buenos y los malos, habla del amor concreto al prójimo, obras de misericordia corporales y espirituales. Que la Santísima Virgen nos ayude en este empeño, en esta gracia que el Señor nos quiere dar de amarnos unos a otros como el Señor nos ha enseñado. Ave María Purísima.